nuestro pastor Alex. Amén. Que el Señor le bendiga, iglesia. Qué bueno tenerla en la casa de Dios. Le felicito por estar en este lugar y oír la voz del Espíritu Santo. Eso es muy bueno. Póngase de pie en esa noche. Vamos a seguir estudiando la carta segunda a los Corintios. Con el pastor Tulio estuvieron estudiando ustedes uno de estos miércoles. Posteriormente estuvo con nosotros nuestro pastor Sabino predicando la palabra del Señor. Y ahora vamos a comenzar a estudiar. El pastor Tulio casi terminó el capítulo 2. Quiero que me acompañe a la segunda carta a Corintios, capítulo 3. Y vamos a estudiar a partir de hoy el capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios. Quiero que oremos a nuestro Señor. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar acá en tu casa, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de los hermanos que se encuentran con nosotros. Te pido que les bendigas grandemente, Señor, que ellos puedan ver que el esfuerzo que toman para estar en este lugar, para venir, para adorarte, para cantar, Señor, en primer lugar es de corazón, es por amor a ti, que tú puedas, Señor, compensárselos porque lo hacen de lo profundo del corazón. Te pido, Dios, también por cada uno de los que estamos en este lugar, este día, si tenemos peticiones especiales, Señor, que puedas tú contestarlas. Si hay alguna inquietud en nuestro corazón, en nuestra mente, y se ha convertido en petición a ti, que tú puedas ser propicio en cada una de nuestras peticiones. Señor, somos tus hijos, el año ha avanzado ya bastante, estamos a punto, Señor, de cerrar este 2023 y te suplicamos, Padre, que aquellas peticiones que te hicimos a un principio, tú nos puedas dar la oportunidad de verlas hechas una realidad en nuestra vida, en nuestras familias. Te suplico, Padre Santo, por cada joven y señorita que está acá, por cada niño también que está en este lugar, que todo lo que se hable en escuela bíblica, acá en el templo, sea de edificación para cada uno de los que le van a escuchar. Toma el control de nuestra vida, Padre Santo, para hablar con denuedo tu palabra, no decir cosas que no sea conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su asiento. La carta, específicamente el capítulo 3 de la carta segunda a los Corintios, Pablo quiere argumentar algo acerca de dos situaciones. La primera es acerca de los falsos maestros, de aquellas personas que se habían metido, voy a decir una palabra bien coloquial, se habían colado entre la iglesia de los Corintios y habían o estaban queriendo hacer ciertas cosas como desestabilizar lo que Pablo había hecho o había creado en ese lugar. En segundo lugar, más adelante, valga la redundancia, Pablo quiere hablar acerca del nuevo pacto, un pacto nuevo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, ya que los pactos anteriores no habían funcionado porque los elementos que se usaron para cada pacto no eran perfectos. Pero cuando vino el nuevo pacto, que es elemento perfecto que se usó, que es el Cordero, que era nuestro Señor Jesucristo, entonces todos los demás pactos quedaron abolidos y solo quedó el nuevo pacto. Y esto es también de lo que habla el capítulo 3. Por lo cual quiero que me acompañe, por favor, en su Biblia. Y vamos a irlo leyendo despacito, detenidamente, para poder ir estudiando un poco la palabra del Señor en esta noche. Si lo encontró, usted me regala un fuerte amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Léalo conmigo. ¿Comenzamos otra vez a reconvenarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestra carta sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Primeros 3 versículos, un poco confuso, ¿verdad? Un poco raros. Pero Pablo les estaba
diciendo de una forma irónica. Si usted ve la porción está entre signos de interrogación, las primeras del versículo 1 en adelante. Y yo se lo voy a leer un poco más despacio. Si dice: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿Qué pasa con este versículo? Los falsos maestros o los falsos pastores, o algunos se hacían llamar profetas o apóstoles en este caso, le comenzaron a decir a la gente que Pablo necesitaba tener una carta de respaldo de un concilio para poder él decirles las cosas que les decía por medio de la primera carta que ellos habían leído y que Pablo había escrito, tal vez no de su puño y letra, pero sí dictado. Y le estaban diciendo a las personas que Pablo no tenía la autoridad para decirles a ellos cómo portarse, para decirles a ellos las cosas que tenían o que tenían que dejar de hacer. Entonces, en el primer versículo del capítulo 3, Pablo les está diciendo de esa forma: comenzaremos una vez más a recomendarnos nosotros, como les está diciendo en pocas palabras. Tengo yo una vez más que llegar ante ustedes a recomendarme con ustedes, a decirles: miren, yo vengo de este lugar. No podía ser así porque Pablo era quien había fundado la iglesia de Corinto. Y es por eso que la gente, porque otros andaban hablando y les estaban, voy a decirlo de esta forma, lavando la cabeza con respecto a Pablo. Y todo había surgido por lo que hemos venido estudiando anteriormente, que Pablo no había llegado en el momento que él les había dicho que iba a llegar. Pero ya lo explicamos que por qué Pablo no había llegado. ¿Se recuerda usted de ello, verdad? Que le digo: yo quiero llegar con otro tipo de palabras, no quiero llegar para ofenderlos, no quiero llegar para reconvenirlos, sino que quiero llegar con palabras distintas, palabras de amor, porque yo les amo a ustedes. Pero ese pequeño error, y quiero hacer un stop o un alto en eso, ese pequeño error le había costado mucho a Pablo. Porque normalmente lo vamos a hablar de una manera eclesiástica, porque acá se está hablando literalmente de una iglesia en la carta de la segunda a los Corintios. ¿Usted conoce a alguien perfecto, hermano? Mencióneme a una persona que usted conozca que nunca ha cometido un error. Una mención. No me mencione tres, no, una mención. Toditos hemos cometido errores. ¿Cuántos? Toditos. Y no solo los hemos cometido, los vamos a cometer. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Porque somos carne. Y el hecho de nosotros no ser perfectos nos da una gran oportunidad de que de caminar o tratar de caminar rectos delante del Señor. Pablo se había conducido de una manera que él creía que era una manera perfecta delante de sus consiervos o delante de la gente que él había enseñado en la iglesia. Pero cometió en este caso ese error. Pero el error que ellos pensaban que él había cometido no era algo porque Pablo, lo explicábamos anteriormente, había hecho algo deliberadamente. Yo conozco muchos siervos de Dios y muchas siervas de Dios. Y voy a decir solo siervo y sierva de Dios, no voy a decir grandes siervos de Dios, porque el único grande es Él. Pero yo conozco hombres de Dios y mujeres de Dios que han caminado y han tratado de hacer de manera intachable las cosas, pero hay un momento en que tomaron una decisión, en que cometieron un error. Y no estoy hablando de los errores garrafales que los ministros cometen. Ustedes ya saben a lo que me estoy refiriendo. Hablo de cosas inmorales. Cometieron un error, tomaron una decisión de algo en una iglesia, en el ministerio que tenía, y de repente, diga conmigo, de repente surgen los falsos apóstoles. En este caso apóstoles, aquí voy a decir los colados, los falsos cristianos, que cuando se comete una equivocación, que cuando se comete un error, no buscan la manera de arreglar el problema, sino que buscan la manera de complicar el problema. Pablo les está diciendo: o sea que yo tengo que ir otra vez donde ustedes a presentarme. Y en buena onda Pablo no le dijo: si ustedes son mis hijos,
Pablo no usa mucho ese término de padre espiritual. Hoy usamos mucho ese término. O sea que yo tengo que ir a presentarme otra vez a ustedes, les está diciendo Pablo. En pocas palabras, yo no sé, no he tenido la oportunidad, tal vez Dios no me la ha dado, no sé si me la va a dar algún momento. Y si me la da, pues gloria a Dios, y si no me la da, pues gloria a Dios, de iniciar algo de cero. Pero cuando uno inicia algo de cero, uno conoce a la gente. Ustedes a mí no me conocen tal cual, porque ¿cuánto tienen de conocerme? Un año, con casi un año, 9, 10 meses. Yo no les conozco a ustedes. Si yo creo que a la que más conozco aquí es a la Fernanda, a la niñita, porque sí, desde chiquita. Pero yo no les conozco a ustedes. Pablo les conocía, hermanos. Pablo sabía los errores de cada uno. Pablo sabía de qué patita cojeaban. No podía ser, no era posible que esta gente, solo por habladurías de otro, venían a cuestionar a Pablo como diciéndole: mira, necesitamos que traigas una carta de Juan, una carta de Pedro, una carta del concilio, para que puedas decirnos todo esto. Si él había hecho que ellos recibieran a Cristo, él había fundado esa iglesia. Y por eso Pablo en estos versículos es un poco, quizás un poco grosero, pero con palabras que ellos no sintiesen mucho. Voy a leerle el versículo, o la segunda parte del versículo 1. ¿O tenemos necesidad como alguno de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? Cuando le dice, o sea que yo tengo necesidad de cartas, como ustedes en algún momento mandaron recomendaciones para que se llevara. ¿Se acuerda cuando hablamos de que se iban a llevar los diezmos, que se recogía una ofrenda? No los diezmos, sino que era una ofrenda especial. ¿Se acuerda de eso? O sea que ustedes tienen que tener recomendaciones. Váyase conmigo por favor a 1 Corintios, córrale ahí rapidito para que no nos perdamos de lo que queremos hablar, hablando de las recomendaciones. 1 Corintios capítulo 16 versículo 3 dice la palabra del Señor: y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, ojo, estamos hablando de la recomendación, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Véame para acá. Les está diciendo, así como fueron recomendados, que ustedes me mandaban una carta, que si ustedes me hubiesen puesto ahí, o no hubiesen puesto una persona a la cual me iba a llevar los donativos, o los donativos a ustedes, yo no se los hubiera dado, porque yo les iba a poner a la persona que ustedes me dijeran en esa carta que acabamos de leer, el versículo, yo les iba a dar para llevar el donativo, no iba a poner a nadie más. Y ellos le están poniendo a Pablo como quien dice, tú necesitas una carta de alguien. Sabiendo que Pablo, porque lo sabían perfectamente, hermano, que Pablo había sido el que fundó esa iglesia. Pero ¿qué pasó? Y esto quizás es un poco tedioso, quizás es un poco, ¿cómo le podría decir? Repetitivo en los sermones a veces, más que todo en las cartas paulinas, pero lo repite y lo repite una vez y otra vez y otra vez. Es con respecto a escuchar, hermano, a las personas. No escuche hablando espiritualmente a personas que quieran confundirnos. ¿Alguien ha oído hablar de los Hare Krishnas? Los Hare Krishnas es una religión, voy a decirlo así. Y los Hare Krishnas vinieron a El Salvador hace muchos, muchos, muchos años. Yo estaba muy chiquito. Y recuerdo que los Hare Krishnas les daban a las personas unas tarjetitas y decían, y hablaban de cosas astrales. Ellos eran como asiáticos. Yo recuerdo que tenían su bailecito con una chin, 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 chin. Y decían, Hare, Hare, Hare Krishna. Y ahí se ponían en el centro y hacían sus cosas. Yo me pregunto, ¿a dónde están los Hare Krishnas? De repente vino el G12, ¿se acuerdan del G12? Yo me pregunto, ¿a dónde está el G12? Quizás ahí hay algunas. Ya de repente. Después vinieron los Amositos. Nadie oyó hablar de Amosito, del profeta Amós.
De repente los jamoncitos desaparecieron. Hay una iglesia, alguna vez que pase usted allá por ahí, Tuxtepec, hay una iglesia, dígame una iglesia de los jamoncitos. ¿Por qué le mencionó estas religiones o estas sectas? Porque ya pasaron. ¿Y qué hay de la gente que se dejó llevar por lo que le dijeron? Están confundidos. Recuerdo que vino hace mucho, no recuerdo el nombre de la persona, pero fue que comenzó con el toque santo, con el soplido santo, la risa santa, todo era santo. Y hacían unos relajos en las iglesias, hermano. ¿Recuerda usted personas que se quitaban el saco y soplaban y toda la gente se caía? ¿A dónde está todo eso? Todo lo que yo le acabo de mencionar, dígame, ¿lo ha leído usted en este libro, hermano? ¿Verdad que no? Eso es lo que pasaba con las personas de Corinto, que ya estaban exigiéndole a Pablo algo porque se habían dejado meter cosas en sus cabecitas. Yo quiero decirte esta noche que en el transcurso o en el trayecto de tu vida o de tu peregrinaje aquí en la tierra, va a llegar un montón de cosas a tu mente que alguien te va a decir. Es más, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos acá, en algún momento de la vida, alguien nos quiso meter filosofía? A mí. Y de repente usted, porque de repente lo hacen dudar. Pero hacen dudar a aquel que no está firme. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todos los que estamos aquí, hablando no aquí literalmente, sino que aquí en la tierra de cristianos somos cristianos. Dice la palabra del Señor en Ezequiel, porque habrán lobos rapaces. Diga conmigo, rapaces. O sea que no tienen piedad, son crueles. ¿Ha visto usted a un lobo siguiendo a una ovejita o a cualquier animal y después de cuando ya le pegó la primera mordida y lo ve sangrar, le dice, ay pobrecito, quizás ya no te voy a comer? Llegan 2 o 3 más a ayudarle para despedazarlo. Eso es rapaces. Yo le pido un favor por usted. Yo sé a dónde estoy plantado. Me imagino que usted también. Amén. ¿Qué pasa si yo mañana traigo una filosofía diferente, hermano? ¿Qué pasa si de repente vengo, mire hermano, fíjese que la verdad que no hay cielo? Y le comienzo a sacar versículos que la gente astuta comienza a sacar de la palabra del Señor fuera de contexto. Y usted comienza, y entonces pues quizás es cierto que no hay cielo. Usted conoce personas que dicen que no hay cielo, que no hay infierno, que aquí es el cielo, que aquí es el infierno, porque hubo alguien que le dijo y lo creyó. Dice la palabra, si alguien viene y les predica otro evangelio, sea un hombre o un ángel, sea llamado anatema, porque el evangelio son buenas noticias. ¿De qué, iglesia? Salvación. Porque hay un montón de gente que va a las iglesias que son iglesias muy grandes, y no estoy criticándolas, solo les estoy dando el ejemplo. ¿Por qué asisten ahí? Porque son lugares en los que la gente les dice que Dios te ha llamado a que seas una persona rica, a que seas una persona próspera. Y hay un montón de gente que está ahí. Óigame lo que le voy a decir. Tienen años de estar ahí y no son ricos ni son prósperos. ¿Sabe qué somos? Somos esclavos de los dichos de un hombre o de una mujer, sabiendo y conociendo lo que la palabra de Dios dice. Dígame a dónde está en la palabra que Dios aquí nos vino para que tengamos esto, que tengamos plata, carro. No existe. Todo lo que muchos hombres dicen, Dios te ha dicho que te prepares para que seas exitoso. No, eso significa que Dios está a nuestro servicio, hermano. Y Dios no está a nuestro servicio. Amén, hermanos. Dios no está a tu servicio ni a mi servicio. Tú y yo estamos al servicio de Dios. Y es por eso que las iglesias donde se predica el evangelio puro y verdadero se están quedando vacías. Porque le está diciendo, mire hermano, si usted no le tiene que dar oportunidad a Dios para que, dele la oportunidad a Dios que le entre a su vida. ¿Qué? ¿En serio?
Dios no necesita oportunidad, eres tú y soy yo que necesitamos que Él nos dé la oportunidad a nosotros de aceptarnos. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? No me he salido de contexto, le estoy diciendo porque todo esto usted y yo lo conocemos, ¿o no? ¿O nunca han escuchado eso, hermano? Porque si no, hagamos una rueda y comencemos a escribir esto y esto. Si usted no lo conoce, si nunca lo había escuchado, bueno, significa que usted debe recibir a Cristo este día. Si usted tiene 5, 6 meses, un mes de haber recibido a Cristo, se lo perdono. Pero si usted tiene un año o más de estar en el Evangelio, usted no es ignorante de todo esto. Y Pablo se los está diciendo. ¿Quién nos va a venir a engañar a nosotros? Dice la palabra del Señor allá en Apocalipsis, que en los últimos tiempos habrán hombres que se levanten y van a hablar de ellos mismos, esto y lo otro. Y dice, y si es posible, engañarán aún a los escogidos. ¿Por qué? Porque abrieron sus oídos a escuchar algo que no tenían que escuchar. ¿Cómo se levantan los rumores, hermano? Hay un montón de gente rumorando, ¿verdad que no? ¿Cuántos comienzan a rumorar? Uno. ¿Y quién se le va pegando después? Imagínese usted, póngase que usted es la iglesia de Corinto y que el pastor Tulio, no está el pastor Tulio, es Pablo, y que el pastor Alex es un falso profeta o un falso apóstol. Y vengo yo en ausencia del pastor, el hermano Pablo Rivera, ¿me entienden? Les comienzo a decir, hermano, fíjense que esto y lo otro. Mire, si el pastor Tulio, no, hombre, si el título que tiene, no va a saber quién se lo dio. Y de repente viene persona y me comienzan a escuchar a mí. Y eso se va haciendo más grande y más grande y más grande y más grande. ¿Por qué? Porque abrieron sus oídos. ¿Se acuerdan los que murieron, hermanos queridos, allá en Meriba, en el desierto? Que la tierra se abrió y se los tragó porque escucharon a un hombre que les decía, no, miren, este Moisés aquí nos ha traído para morir, esto y lo otro, y que el Señor hizo que la tierra se abriera y se los tragó a toditos. Hermano querido, ¿por qué tú y yo en esta noche tomamos una decisión de cerrar nuestros oídos a palabras necias? Hay un dicho, ¿verdad? ¿Cómo dice el dicho? A palabras necias. Pero no lo hacemos, nos podemos el dicho, pero no lo hacemos. Imagínense usted, vuelvo a poner el mismo ejemplo. El pastor Tulio Pablo, y de repente vengo yo a querer sembrar en cada uno y se me pone alguien y me dice, no, mire, siervo, ¿y usted quién es? No, mire, yo aquí traigo cartas del concilio, cartas de Pablo, de Juan, que eran los apóstoles que habían andado con Jesucristo. Que según los conocedores dicen que probablemente esas cartas que ellos presentaron eran falsificadas o las habían obtenido por medio de personas pudientes que tenían buena relación, habían conseguido cartas para llegarlas a presentar a las iglesias y comenzar a meter sus ideas. Pero ¿qué hubiese pasado que un corintio le hubiera dicho, no, mire, fíjese que aquí nos han enseñado esto y esto, y nosotros aquí nos vamos a mantener? ¿Qué hubiese pasado? No hubiese pasado nada de lo que estaba pasando en ese momento. Pablo les dice, yo no tengo por qué. ¿Cómo me piden ustedes que yo me presente otra vez? Ustedes son mis hijos. O sea que tengo que llegar con un gran protocolo para que ustedes me vuelvan a aceptar a mí como el pastor, lo voy a decir así, como el pastor de la iglesia. Ahora quiero que lea conmigo el versículo 2. Nuestras cartas, ¿qué dice? Sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas. ¿Por cuántos? ¿Por cuántos? Por todos los hombres. Pablo le está diciendo, iglesia, o les está escribiendo, iglesia querida, ¿saben cuáles son mis credenciales? Ustedes. No me recuerdo quién me contó, no me recuerdo si fue Hazel o fue hermana Yami, no me recuerdo quién fue, que a ellas la ganó una persona de que era aquí de escuela bíblica, la ganó para Cristo. Ellas son las credenciales de esa persona. ¿Quién te ganó para Cristo a ti?
¿Quién te hizo la invitación? ¿Quién te dijo, hermano, hay un propósito y usted de repente vino a la iglesia y recibió a Cristo? Esa persona es tu credencial. Porque por medio de esa persona Dios la usó para que tú recibieses el mensaje de salvación. Hermana Mirna, ¿sabe cómo vino hermana Mirna al evangelio? Por un recuerdo de escuela bíblica. Por eso estamos dando recuerdos una vez más en la escuela bíblica. Cuando me contó, hermano, a mí sí se me hizo el corazón de chiquito, pero de la alegría, de la emoción. ¡Wow! Dios es maravilloso. Esa es la carta de presentación. Quien te trajo a los caminos del Señor. ¿Sabe cuál es mi carta de presentación? Mi papá, que me achilió para que yo fuera en ese momento a la reunión y yo recibí a Cristo. Estábamos en la iglesia central aún, terminando un culto de miércoles, creo que fue, o viernes, no lo recuerdo muy bien, antes de pandemia, creo que fue un jueves. Y recuerdo que se acercaron 3 muchachos, 2 señoritas y un caballero. Y me dijeron, Dios le bendiga, pastor, mucho gusto. Y uno, como a veces que cantaba ahí, que predicaba, pues uno mucho gusto, y aunque no se recordaba de las personas, eso suele suceder. Y me vieron la cara que no los conocí. Y me dice, pastor, usted no se acuerda de nosotros, ¿verdad? Pero para serle honesto, no me acuerdo de usted. Nosotros somos de un instituto, me dijo, que queda en tal parte por aquí. Y usted llegó a darnos una charla y al final, y ese día nosotros recibimos a Cristo y toda la cuestión. Y mire, nos estamos congregando. Esas eran mis credenciales. No sé si me entiende, hermano. A esa persona que tú trajiste al evangelio es un tesoro, es una corona que eso nadie te lo va a quitar. Y Pablo sabía lo que tenía. Muchos acusan a Pablo de que era así como muy altanero. No, hermano, no era altanero. Pablo sabía quién era. Le hago una pregunta, ¿usted sabe quién es? ¿Se siente orgulloso de ser hijo de Dios? Siempre anda con su cabecita alzada por ser un hijo de Dios. No alzada de orgullo. Orgullo santo, por supuesto. No, hablando del otro orgullo. Usted y yo tenemos que saber qué, o mejor dicho, cuánto valemos, hermano. Usted es un hijo de Dios. Usted no es hijo de cualquier persona. Si nosotros nos sentimos orgullosos de portar un apellido, ¿cómo no nos vamos a sentir orgullosos de portar la salvación que nos ha dado Cristo el Señor? ¿Cuál es su nombre? Alex Herrera. ¿Y de dónde son los Herreras? A ver, ¿de dónde son los Herreras? Y usted, yo me llamo Mauricio Sandoval. Wow. Usted se siente orgulloso, hermano, yo me siento orgulloso de ser hijo de Dios. Por eso cualquiera que de repente lo quiera ver de menos a uno por ser un hijo de Dios, hermano, que no le duela a usted, tenga carácter. Yo no le voy a decir que insulte a la persona, no, usted sabe lo que de la vuelta y váyase. ¿Qué les dijo el Señor a los discípulos cuando fueron a predicar? Vayan, prediquen. Si les abren la puerta, entren, coman, hablen. Alguien que no les quiere abrir la puerta, sacúdanse el polvito de esa ciudad. Porque les aseguro que el castigo de esa ciudad va a ser peor que el de Sodoma y Gomorra. Siéntase orgulloso de ser un hijo de Dios. Pablo lo sabía, hermano. Siga leyendo conmigo. Otra vez el versículo 2 y 3 juntos. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Voy a volver a hacer un stop acá al final del 2. ¿Qué hemos dicho de la ciudad de Corinto? Era una ciudad portuaria. Tenía un prostíbulo de 1000 prostitutas. Hasta la fecha no conozco un prostíbulo. No es que haya ido, hermano. Pero no, sí. Hasta la fecha no, sí, o sea, quiero aclararlo. Pero hasta la fecha yo no conozco en noticias que digan, ven, visítanos un prostíbulo de 1000 prostitutas. Yo no he escuchado de eso, solo en la Biblia. Bueno, ni en la Biblia lo dice literalmente, pero la historia sí lo cuenta. Imagínense usted, y de repente una corintia y un corintio fue transformado. Póngale, una de esas 1000 prostitutas, de repente llegó Pablo, predicó la palabra de esos usureros que estaban ahí en los muelles
ellas haciendo su negocio, de repente cambiaron, fueron transformados. Y decían, no hombre, si este era así, si esta era asá. ¿Qué había pasado, hermano? Dice que son cartas leídas por ¿quiénes? Por todos los hombres. Véame para acá. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos dicho algo bueno de alguien que cambió su vida? Un pastor de la iglesia central, somos muy buenos amigos. Me dice, loco, si cuando yo andaba eso, que fumaba y marihuana y droga y todo eso, cuando nosotros llegábamos a ciertas horas de la noche, se oía un pitito. Y nosotros ya sabíamos que ese pitito, y llegábamos al lugar. Y cuando llegábamos al lugar, y un día de esos que él conoció al Señor y su vida fue transformada, dice que sus amigos llegaron a preguntarle, mira, ahí preguntan por vos los azules, que por qué no está llegando. Y dice que le dijo, no, lo que pasa es que yo he recibido a Cristo como mi Salvador personal. Oh, no, ya te hiciste no sé qué, hay un montón de cosas. Y dice que un día se encontró a uno de los que le llevaba las cositas en la iglesia. Y cuando lo vio dijo, híjole, este como no he llegado yo, me vine a vender aquí. No, si pasa, hermanos. Y dice que se le acercó el caballero, de civil por supuesto, y le dijo, hey, mira fulano, ya no te hemos visto. No, le dijo, y dice que un poco nervioso. No, le dijo, ya no, es que yo ahora soy cristiano. Te felicito, le dijo. Se te ve el cambio. ¿Y sabes qué? Yo también soy cristiano. Cartas leídas, hermano. Qué lindo es ver a una persona transformada por el Espíritu Santo de Dios. Y que usted puede decirlo, no que se lo cuente, no, que usted puede decir, wow, sí, el Espíritu Santo de Dios hace grandes cosas, hace grandes maravillas. Cuando usted comienza a ver personas que de verdad, había gente que no había dado o no daba esperanza por ellos. Quizás alguno de aquí, no lo sé, que tu mamá, tu papá, tu familia debe haber dicho, ay no, este ya no tiene esperanza, y ahora estás en los caminos del Señor, y todo lo que era, la gente ahora lo admira y dice, wow, es imposible, no podemos creer lo que Dios hace. Pero te quiero decir algo, sí lo hace. ¿Por qué? Porque somos cartas leídas. Ahora véame para acá, también somos cartas leídas cuando andamos haciendo algo que no es correcto y hacemos quedar mal. Igualmente, cuando alguien dice, mira qué cambio tuvo fulano, la gloria y la honra es para ¿quién? Es para Dios. Pero también cuando nosotros cometemos ciertos errores voluntariamente, también la gente dice, mira, y es cristiano. ¿Quién queda mal, hermano? Dios. Por eso Pablo les dice, vea el versículo, nuestras cartas sois vosotros, en nuestros corazones conocidas y leídas por todos los hombres. Versículo 3, siendo manifiesto que sois cartas ¿de quién, iglesia? Ustedes no son del pastor. Yo he escuchado muchos colegas quizás que dicen, este es mi hijo espiritual, mira. Este es mi hijo espiritual. Hermano, usted es hijo de Dios. Con lo que acabamos de hablar anteriormente, que si tú le hablaste a alguien de la palabra y esta persona llegó a los pies del Señor, sí, es una carta leída, son tus credenciales, pero sabes, tú en ese caso que fuiste un canal, solo un canal que Dios utilizó para llevar la palabra a alguien. Esa alma no es tuya, esa alma es de Dios. Siempre va a ser de Él. Es por eso que nosotros los que predicamos les decimos a ustedes, el día, hermano, que algo pase, que Dios mueva al pastor, no se vaya, porque usted no es del pastor. Estábamos en el ministerio de jóvenes y el pastor que estaba en ese entonces, de repente se vislumbraba que ya no iba a ser el pastor de jóvenes. Y cuando ya se acercaban los momentos, él nos decía esto y lo otro. Un día se acercó y me dice, estoy un poco preocupado. ¿Por qué? Porque se me han acercado muchos jóvenes, servidores, y me han dicho que si yo me voy, ellos ya no van a venir al culto. Era un buen pastor, muy buena onda, muy buena gente. Y yo le dije algo, pastor, le dije,
El día que usted se vaya, si toditos esos jóvenes se van y no vuelven, usted no hizo siervos del Señor, usted hizo adeptos suyos. El día que una persona, porque un pastor se fue, lo cambiaron, renunció, cualquier cosa, se va, ese pastor no hizo siervos de Dios, hizo adeptos a él. Es por eso que con algunas personas del equipo de trabajo específicamente yo les he dicho, ustedes tienen que hacer a las personas que se enamoren de Dios, no que se enamoren de un liderazgo, porque los liderazgos pasan, hermano. Dios permanece y permanece para siempre. Yo no digo que usted no se encariñe, claro que sí, yo se lo dije el domingo, jamás creí que me había enamorado tan rápido de ustedes, de querer estar ya en la iglesia, de estar aquí compartiendo con ustedes. Yo no digo que no va a haber cariño, no va a haber amor, no, yo no estoy diciendo eso, no, yo digo que tus ojos puestos en el autor y consumador, porque es el único perfecto. Pablo les está diciendo lo mismo. Pablo les está diciendo, ustedes son cartas leídas. Siga leyendo por favor el versículo 3. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros. Solamente hemos sido la pluma. Pero usted representa a quién aquí en la tierra, hermano. Usted es un embajador del Señor. ¿Y qué hace el embajador? Hablar bien de la nación a donde está. Somos cartas de Cristo expedidas, dice, por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. ¿Qué les está diciendo Pablo? Les está diciendo, esas cartitas que a ustedes les han llevado, esas credenciales que a ustedes les han presentado, esas son escritas con tinta. Y por ahí hay un dicho que dice que el papel aguanta con lo que le pongan, hermano. Las palabras se las lleva el viento. Pablo les dice, no, ustedes no han sido mis cartas, que son ustedes, que le pertenecen a Cristo, no han sido escritas con tinta, sino con el, mire qué lindo, sino le dice, con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra. ¿Qué está haciendo referencia aquí, hermano? Cuando dice no en tablas de piedra, a los 10 mandamientos. Que cuando Moisés bajó después de haber estado un hermoso momento con el Señor y bajó y vio el relajo que tenían los israelitas, ¿qué hizo? Las quebró. Ustedes no han sido escritos así, les dice, ni con tinta ni en tablas de piedra. Ustedes han sido escritos con el Espíritu Santo, algo, si lo podemos llamar, una tinta indeleble o algo que no se borra nunca. Léalo una vez más. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne. ¿De dónde? Del corazón. Versículo 13, ese quiero que se vaya conmigo, por favor. A Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Córrale, por favor, para avanzar. Ojalá podamos terminar el capítulo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4. ¿Lo encontró? ¿Me dice amén? Dice la palabra del Señor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Confirmando, esta es en la primera carta. Todo lo que yo les he dicho no es con mi sabiduría humana. Aparte de que era un portento de hombre, él está diciendo, no es mi sabiduría, no es mi inteligencia, no es mi capacidad. Hermano querido, el diablo es astuto. Y cuando el diablo va a atacar, ¿sabe a quién ataca? Al más débil. Estaba viendo un reportaje, se llama Felinos, creo que se llama, no lo recuerdo bien, pero era de los gatos grandes. No, Predadores se llama, así se llama el documental. Y me llama la atención que
Los leones son uno de los felinos más inteligentes. Y ellos ven, no sé cómo lo logran detectar, yo no lo sé, hermano. Yo aquí le puedo ver a usted de pie a cabeza, le veo sus ojos, su cara, y yo no sé aquí quién es el más débil. Pero ellos tienen una capacidad, no sé cómo lo hacen, y echan el ojo y de repente se tiran un mensaje, no sé, por rugidos, no sé qué, que le pongan los ojos al más débil para poder agarrarlo. Satanás es astuto, ¿cómo le dije? Es astuto. Y él siempre va a atacar donde estamos más vulnerables. Él nunca va a atacar donde está más fuerte. Los conquistadores en un tiempo, cuando China cubrió toda su área con la hermosa y gran muralla china, que durante años no pudieron ser conquistados hasta que los bárbaros en el año de no me recuerdo cuál encontraron una parte vulnerable que era un poquito más baja que toda la muralla y ahí lograron penetrar. Siempre se va a buscar la zona más débil para poder entrar. ¿Cómo entran a una carie los dentistas? Entra donde se ve ya lo negrito que está, porque si no la vamos a meter aquí para no lastimar, no, la meten donde está la parte más débil. Satanás va a buscar a aquella persona que es más débil, que está fluctuando probablemente, para meter cizaña en las congregaciones. Por eso la Biblia es clara cuando dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso Pablo les dice: yo no voy a venir con mi sabiduría. Hermano, a todos nos gusta que nos digan cosas bonitas. Si hay alguien aquí que me diga: mire, pastor, a mí no me gusta que me digan cosas bonitas, usted no es de este planeta, o es robot, o va a saber de dónde es. Pero a todos nos gusta: mire qué bonito se le ve, mire el cabello, mire el pantalón. A todos nos gusta, eso es normal. De repente Satanás es tan astuto que te comienza a tocar esas partes más débiles. Y si tu debilidad o la mía es la malicia, tomándola de forma diferente como la hablamos el domingo o el lunes, perdón, por ahí te va a empezar a atacar. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ser ovejas que nos cuidamos, no cabros, hermano. Los cabros se pegan de topes, las ovejas se cuidan, las ovejas se hacen grupitos, y el lobo ahí anda rondándolas, hasta que hay una que no es tan oveja, sino que es como cabrito, y se sale del rebaño y el lobo la comienza a seguir hasta que la devora. Tú y yo tenemos que cuidarnos como el pueblo de Dios que somos. ¿Para qué? Para evitar que Satanás meta en nosotros. No, que solo lo que yo digo está bueno, porque cada vez que usted o yo decimos algo, la gente siempre lo aprueba. No, nuestra sabiduría no es humana, hermano. Nuestra sabiduría tiene y debe ser una sabiduría del cielo, una sabiduría de lo alto. Vamos al versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Oiga bien esto, el versículo 5 lo que dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, léalo, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Qué lindo, hermano. Me encanta cuando cantamos esa alabanza: y si ganare alguna fama, también al Calvario la llevaré. Todo, hermano, lo que usted pueda lograr no es por su competencia, es por la competencia de Dios en usted. Hay gente que es buena para los negocios, impresionantemente buena. Hoy estuve hablando con uno. Astutos para los negocios, hermano, yo no tengo eso. Si usted quiere hacer negocios, nunca me pida que hagamos negocio hoy. Porque aunque una pupusería quiera poner, quiebra los 2 días. No porque no soy muy bueno o porque me como la pupusa. Pero hay gente que hace negocio hasta de las piedras, literalmente. Pero Pablo les dice, mire el versículo 4: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Pero como quien dice, porque en la palabra confianza, la traducción original
es como ganar algo. Y tal ganancia tenemos para con Dios. Pero ¿qué ganancia? Mire lo que dice el 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Le está diciendo, no es que yo les estoy diciendo que lo que hemos ganado es porque yo lo he logrado por mí y para mí. No, lo que yo he logrado es la competencia, pero del Dios, de lo alto. Pablo a estas alturas se sentía un poco humillado. Yo creería que más que humillado, triste. Porque las personas por las cuales había dado todo, que más adelante lo dice, probablemente no vamos a llegar por el tiempo. Y más adelante dice, aunque yo por haber amado más, me amen menos. Estaba un poco triste. Porque las personas a las cuales él se había dado, casi lo matan por ellos, habían escuchado más a los falsos profetas que al mensaje que él había querido dejar en sus corazones. No sé, no es cierto que es triste cuando tú quieres reconvenir a alguien con algo bueno, con algo positivo, y alguien te dice sí, 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 y solo te dice sí porque sí, y de repente alguien más le dijo otra cosa y rapidito le agarró el consejo, y el consejo que le dio le fue mal, y te llega a contar y te dice, mira, vos me dijiste tal cosa, y mira, yo no te hice caso, y le hice caso a otra persona, y mira cómo me fue. ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente triste? ¿Cómo se sentirá el Señor, iglesia? Si Pablo, que había dado todo por ellos, esta gente lo estaba queriendo, lo estaba poniendo en duda, después de todo lo que había hecho, de todo lo que le había explicado. Imagínese usted, ¿cómo se siente Dios cuando tú en algún momento, no digo siempre, no digo que pueda haber pasado, ojalá que no. ¿Cómo se siente Él cuando tú y yo ponemos en duda todas las promesas que Él tiene para nosotros? Porque no las estamos viendo en el momento. ¿Cómo crees que se siente? ¿Cómo crees que se sentía el Señor cuando le decía, este pueblo de dura cerviz, que no vieron que lo saqué con mano poderosa de Egipto? Me pidieron agua, les di agua, me pidieron comida, les di comida, me pidieron carne, les di carne. ¿Cómo se siente? Tú y yo en esta noche tenemos una gran oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Dejemos de escuchar voces ajenas a la voz de Dios. Pero de verdad, hermano, cuando yo dije hace un ratito, hace quizás unos 20, 25 minutos, a palabras necias, casi al unísono todos dijeron oídos sordos, pero de verdad, hermanos, de verdad. Alguien me acaba de mandar una notita antes de pasar a la prédica que decía, no temas herir los sentimientos a otra persona para que tu esposa o tu mujer, decía la palabra literalmente, quede parada bien frente a ti o a las personas. No importa, herir los sentimientos a otra persona, específicamente decía una mujer. No temas que herir los sentimientos a una mujer si tu esposa va a estar bien. Hermano, no temas pararse frente a quien sea, aunque le hiera los sentimientos, por decir que Dios es su Dios y que usted lo ama y lo respeta. Es que ellos son de la religión tradicional y que ellos son mis amigos. ¿En serio usted se va a poner a comparar entre Dios y sus amigos, entre Dios y su familia, hermano? No tema herir los sentimientos. Hágalo. Y agarre ese versículo que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Probablemente, quiero que cierre su Biblia en esta noche. Probablemente Pablo, como cualquier ser humano al que le han hecho algo, le dolió el corazón. Pero él sabía quién era
y la confianza que tenía en el Señor, la confianza que lo había llevado a ganar a todos ellos para Cristo, le dio a él la autoridad de decirle: yo a ustedes no les voy a presentar una credencial o una carta. El otro miércoles ya a ver qué lindo se pone esto. No, porque mi carta son ustedes. Hermano querido, todo este capítulo, o el estudio del capítulo 3, yo lo he llamado la lealtad. Hablaba con una persona esta semana y le dije: algo precioso que el ser humano debe de tener es la lealtad. Mire, hermano, cuando usted es leal, no, hombre, usted ya se ganó el cielo en primer lugar porque es leal para Dios, pero usted va a caer parado donde quiera que llegue por su lealtad. Cuando usted tiene personas leales a su alrededor o conoce personas que están con usted que son leales, usted no tiene temor de nada, porque esa persona que es leal va a ser leal enfrente o atrás de usted. Si una persona usted lo ve que es leal solo enfrente de usted, o que solo enfrente de usted hace las cosas, eso no es ser leal, hermano. Eso es ser, mire, o en pocas palabras, hipócrita. Una persona leal con Dios es aquí adentro y allá afuera. Te pueden presentar lo que sea y tú te vas a mantener firme y leal ante la palabra del Señor. Iglesia, si en algún momento nos entristecimos por algo que nos hicieron, personas que nosotros amamos, personas que respetamos, personas que le dimos la confianza, no te preocupes. A Pablo lo hirieron personas por las cuales él había dado casi su vida, y personas que él les dio la vida eterna, siendo el canal, por supuesto. Quien se la dio fue nuestro Señor Jesucristo, pero él fue el canal. Aún así Pablo recibió eso. Tú como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, en esta noche solamente te puedo decir algo. Uno, sea leal. En segundo lugar, a palabras necias, pero de verdad. Vuelvo a nuestro eslogan: cuando tú cierras los oídos a cualquier palabrería falsa, tú vas a querer permanecer unido. Y en el nombre del Señor, si nosotros permanecemos unidos, vamos a ser imparables, hermano. Todo está en que tú y yo querramos unirnos cada día más. ¿Cómo? En el amor del Señor. Amén. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Entendemos que no es fácil nuestro camino como cristianos, como siervos tuyos. No es fácil, no por ser cristianos, sino por las cosas que van a venir a nosotros. Pero así como Pablo, Señor, tuvo el carácter de decirle a los corintios la verdad, ayúdanos a nosotros a tener el carácter de pararnos a donde quiera que lleguemos o estemos y decir que somos hijos tuyos. Ayúdanos a ser leales a ti primeramente, a nuestras familias, a nuestros amigos, al ministerio. Ayúdanos, Señor, y permítenos tener la capacidad, amado Dios, de cerrar nuestros oídos a palabrería que lo único que quiere hacer es desestabilizarnos en cualquier ámbito de nuestra vida o en cualquier lugar. Danos la fortaleza, Señor, y el deseo de querer estar unidos como iglesia, como familia, como amigos, como esposo, como esposa, como hijos. Todo, Señor, se envuelve en esto. Te pido que nos ayudes, Señor, y que pongas el deseo en nosotros de querer hacerlo. Ahora te suplico por los que no te conocen. Personas, Padre Santo, que quizás han escuchado este sermón, no lo van a escuchar otro día, yo no lo sé. Pero independientemente el día o la fecha que lo escuchen, Señor, si tú has tocado sus corazones, ten misericordia ahora de ellos y que puedan acercarse a ti confesándote como su Salvador personal. Si hay alguien acá que no conoce al Señor,
o tú que estás viendo esta transmisión, no sé qué fecha, no sé qué hora, no sé qué día, no sé en qué lugar, lo único que te puedo decir es que Dios está llamando a tu corazón. No desprecies ese llamado. Ríndete a los pies del Señor. Abre tu corazón. Confiésale que lo necesitas. Y si Dios ha tocado tu corazón y te está dando la oportunidad de tu vida, dile: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Reconozco que soy pecador, pero ahora he escuchado tu voz y me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento, Señor, de haber caminado sin ti. Te pido perdón. Te pido que me salves. Te entrego mi vida y mi corazón y te confieso como mi Salvador personal. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo a morir por mí. Gracias por salvar mi alma hoy. En el nombre de Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero para decir presente cuando tú me llames a tu presencia. Amén y amén. Padre, gracias por tu iglesia, gracias por la palabra, Señor, que pueda ser mella en el corazón, que podamos atesorarla, Dios, que podamos amarnos, cuidarnos, Señor, como ovejas, que no dejemos entrar, Señor, lobos rapaces a nuestras vidas o a nuestras relaciones. Y lo único que podemos hacer es encomendarnos, Padre Santo, a tu santo nombre. Te amamos, te bendecimos, llévanos con bien a casa, cuídanos, protégenos y permítenos el día viernes regresar una vez más a nuestro culto de adoración y milagros. En tu nombre santo, amén y amén.